El suburbio de Sunnyvale siempre había sido considerado un lugar tranquilo y apacible. Pequeñas casas ordenadas con céspedes bien cuidados, cercas prolijas y arces plantados a lo largo de la calle daban la impresión de un barrio estadounidense ideal. Cada casa aquí se parecía a la de al lado, pero al mismo tiempo tenía su propia historia única. Una pareja joven, Brandon y ella Miller, se había mudado recientemente a esta zona. Tenían entre 28 y 30 años, ambos trabajaban en empresas tecnológicas del Silicon Valley. Brandon ocupaba un puesto de gerente de nivel medio en una startup especializada en tecnologías en la nube, mientras que ella era diseñadora de experiencia de usuario. Se conocieron en la universidad, se casaron hace 2 años y ahora buscaban un lugar donde asentarse y empezar una vida en familia. La casa que compraron era un típico representante de la arquitectura suburbana californiana, una construcción de 2 plantas en estilo moderno, con grandes ventanales y un porche espacioso. Pintada de gris con molduras blancas, tenía un aspecto fresco y contemporáneo. El terreno tenía aproximadamente 10 áreas, con un césped cuidadosamente recortado y algunos arbustos decorativos. La mudanza no fue fácil. Durante varios días seguidos estuvieron trasladando sus cosas, montando muebles y organizando el espacio. Los vecinos, al notar a los nuevos residentes, poco a poco comenzaron a mostrar curiosidad. En los suburbios, este proceso siempre ocurre de la misma manera: primero observan desde lejos, luego saludan con cautela y, finalmente, comienzan a conocerse más de cerca. Su nuevo vecino, Michael Anderson, de aproximadamente 45 a 48 años, fue el primero en tomar la iniciativa. Un hombre alto y atlético, con el cabello corto y una barba bien arreglada, daba la impresión de ser una persona exitosa y de negocios. Según lo que sabían los vecinos, trabajaba como consultor en una de las compañías de seguros locales. El primer fin de semana después de la mudanza, los Miller recibieron de Michael un regalo tradicional de bienvenida, una gran canasta con vinos californianos locales y galletas caseras. Este gesto causó una impresión agradable en la joven pareja. De inmediato sintieron que habían sido bien recibidos en el barrio. «Si alguna vez necesitan algo, siempre estaré cerca», dijo Michael en aquel momento, sonriendo mientras les entregaba la canasta. Ella estaba encantada con tanta atención, mientras que Brandon interpretó el gesto como una muestra de la cortesía tradicional entre vecinos. Las primeras semanas de convivencia transcurrieron a la perfección. Michael ayudaba a los Miller con pequeñas cosas de la casa de vez en cuando, les prestaba su cortadora de césped o les daba consejos sobre cómo organizar el jardín. Parecía que, si no habían encontrado un mejor amigo, al menos sí un vecino excepcionalmente bueno. Nadie en aquel entonces podía siquiera imaginar la terrible historia que se ocultaba detrás de esa idílica imagen de la vida suburbana. Nadie conocía el verdadero rostro de Michael Anderson, el hombre que muy pronto pondría sus vidas patas arriba. Michael Anderson lucía impecable. Un hombre de mediana edad, atlético, con un corte de cabello pulcro y modales refinados, daba la impresión de un profesional exitoso. Su casa siempre estaba en perfecto orden, el césped meticulosamente recortado, la cerca impecablemente pintada, el coche reluciente. Todo en él hablaba de una persona meticulosa y organizada. En su trabajo en la compañía de seguros, Michael era un empleado ejemplar. Sus colegas lo describían como un especialista diligente y atento a los detalles. Rara vez se quedaba después del horario laboral, nunca tenía conflictos con la dirección ni con sus compañeros. Su vida parecía el epítome del sueño americano, un empleo estable, una casa propia en un suburbio prestigioso y la ausencia de problemas personales evidentes. Brandon y ella se integraron rápidamente en la atmósfera del vecindario. Los fines de semana solían organizar barbacoas a las que invitaban a sus vecinos, incluido Michael. Él siempre llegaba con una ensalada perfectamente preparada o un vino caro, demostrando su cortesía y hospitalidad. Durante los primeros meses de convivencia, Michael dejó la impresión de ser el vecino ideal. Siempre estaba dispuesto a ayudar con pequeñas reparaciones, aconsejar dónde comprar herramientas de jardinería o simplemente sostener una conversación amena.
Sus relatos eran interesantes y educativos, hablaba sobre sus viajes, su trabajo y episodios triviales de la vida. Ella, en particular, conversaba con Michael con frecuencia. Sociable y amigable, encontraba fácil comunicarse con su vecino. Podían pasar horas hablando sobre jardinería, noticias locales o planes para el fin de semana. Brandon no veía nada extraño en esto, para él, Michael era simplemente un vecino amable. Nadie notaba nada fuera de lo común en el comportamiento de Michael. No mostraba signos de agresividad ni generaba sospechas con sus acciones o palabras. Al contrario, daba la impresión de estar completamente integrado en la comunidad y satisfecho con su vida. Lo único que podría haber alertado a un observador atento era su excesiva meticulosidad. Demasiado ordenado, demasiado controlado, demasiado correcto. Pero en los suburbios, eso se consideraba la norma, no una razón para preocuparse. Los Miller eran felices. Una nueva casa, un nuevo entorno, un vecino amable, parecía que su vida estaba saliendo a la perfección. Ni siquiera podían imaginar la oscuridad que se escondía detrás de esa imagen impecable de bienestar. Michael Anderson seguía interpretando su papel, el papel del vecino perfecto, que muy pronto revelaría su verdadero rostro. En la vida de cada persona hay páginas que uno prefiere no abrir. Michael Anderson tenía muchas de esas páginas, y estaban cubiertas de densas tintas oscuras de un pasado que él cuidadosamente ocultaba detrás de su fachada de respetabilidad. Un psicólogo profesional, si hubiera tenido la oportunidad de analizar la personalidad de Michael, sin duda habría detectado un complejo conjunto de características contradictorias. Su adaptación social externa contrastaba con una agresión reprimida que había mantenido bajo control durante años. Michael nació en un pequeño pueblo del estado de Oregón, en el seno de una familia conformada por un maestro de escuela y un empleado de correos. Su infancia estuvo lejos de ser ideal. Su padre, un hombre rígido y autoritario, su madre, una mujer retraída y sumisa. El ambiente familiar siempre era tenso, con conflictos latentes y un constante abuso psicológico. Los primeros signos de una conducta desviada aparecieron en su adolescencia. Algunos episodios de maltrato animal que logró mantener en secreto. Casos aislados pero significativos, que podrían haber sido una señal de advertencia para cualquier especialista atento. En la universidad, Michael obtuvo un título en Ciencias Sociales. Su tesis se centró en los mecanismos psicológicos de adaptación social de individuos con conductas desviadas. Irónicamente, él mismo era un brillante ejemplo de tal adaptación. Sus años trabajando en la compañía de seguros fueron la coartada perfecta. Un empleo estable y estructurado, la posibilidad de mantener sus emociones bajo control y de construir una imagen impecable, interacción frecuente con personas sin necesidad de establecer vínculos profundos. Michael sabía cómo proyectar la imagen de un hombre completamente normal y exitoso. Su vida personal también parecía impecable. Un divorcio hace 10 años, resuelto de manera silenciosa y sin escándalos. Sin hijos. Contacto ocasional pero calculado con sus familiares. Todo estaba tan perfectamente en orden que solo podía generar una sensación de tranquilidad en quienes lo rodeaban. En los archivos policiales del condado había algunos registros extraños, aunque inconexos. Algunas infracciones menores de hace muchos años, peleas ocasionales en su juventud, pequeños roces con la ley. Nada lo suficientemente grave como para levantar sospechas entre las autoridades. Michael construía meticulosamente su vida como una estructura perfecta, donde cada pieza estaba cuidadosamente colocada y protegida de las miradas ajenas. Su pasado era como una vieja caja fuerte con múltiples candados que nadie había intentado abrir. Los Miller seguían viéndolo como el vecino ejemplar, sin imaginar los demonios que se escondían detrás de su impecable máscara. Pero el tiempo pasaba, y poco a poco, la máscara comenzaba a caer. Las primeras grietas en la idílica relación vecinal aparecieron de forma imperceptible, pero rápida. Michael Anderson comenzó a mostrar sutiles cambios en su comportamiento, señales que habrían alertado a un observador más atento. Todo comenzó con un pequeño incidente doméstico.
Brandon le pidió prestada una sierra eléctrica para el jardín. Michael accedió, pero por un breve instante, su mirada se apagó y su sonrisa pareció forzada. Ese microgesto duró solo una fracción de segundo, pero Brandon lo notó. Cuando 2 días después devolvió la sierra, Michael se mostró extremadamente meticuloso. Examinó cada centímetro de la herramienta con precisión milimétrica, como si temiera que estuviera dañada. Sus movimientos se volvieron rígidos, calculados, y su habitual relajación desapareció. Ella fue la primera en percibir el cambio en la atmósfera. Si antes Michael era abierto y conversador, ahora se mostraba más reservado. Sus visitas se hicieron más cortas y las conversaciones se volvieron estrictamente formales. Parecía que estaba poniendo distancia a propósito. El mecanismo psicológico del distanciamiento se activó gradualmente. Michael parecía estar perdiendo el control sobre la máscara de respetabilidad que había construido con tanto cuidado. Sus demonios internos, reprimidos durante años en lo más profundo de su subconsciente, comenzaban a filtrarse a través de las grietas de su fachada perfecta. Para los vecinos, todo seguía igual. El césped bien cuidado, los arbustos podados a tiempo, el coche impecable. Pero para los Miller, esa imagen exterior empezaba a parecer una farsa. Una noche, ella sorprendió a Michael en su jardín. Permanecía inmóvil, mirando fijamente la oscuridad, aferrando unas tijeras de podar con tal fuerza que sus nudillos estaban blancos. Cuando ella lo llamó, Michael se sobresaltó, se giró y sonrió, pero su sonrisa se parecía más a una mueca. Brandon también empezó a notar comportamientos extraños. Michael rondaba su casa con más frecuencia de la habitual, como si estuviera observando sin ser visto. Su mirada era intensa, analítica. Había algo en ella que recordaba a un depredador evaluando el momento preciso para atacar. El conflicto interno de Michael crecía. Cada vez le costaba más mantener el control. Su mundo perfectamente construido empezaba a desmoronarse. Y los Miller eran los primeros en quedar atrapados en el epicentro de la tormenta psicológica que se avecinaba. Nadie podía prever los acontecimientos que seguirían a esas primeras grietas en la aparente tranquilidad del barrio. Se avecinaba una tragedia, y aún nadie lo sabía. El perfil psicológico de Michael Anderson se iba revelando poco a poco. Detrás de la fachada de un vecino ejemplar se escondía un hombre que llevaba años reprimiendo sus verdaderos impulsos, manteniendo bajo control el lado más oscuro de su personalidad. Su mundo interior era como un mecanismo meticulosamente sellado, donde cada pieza estaba calculada y apartada del exterior. Años de preparación profesional, su trabajo en la compañía de seguros, su título en ciencias sociales, le habían permitido perfeccionar sus habilidades de camuflaje social. Las primeras desviaciones graves en su psique habían aparecido en su juventud. Si los psicólogos universitarios hubieran realizado un estudio en profundidad, sin duda habrían detectado un amplio espectro de tendencias desviadas. Pero Michael sabía ocultar sus impulsos, creando a su alrededor la imagen de una persona completamente normal. Su atracción por la violencia no era impulsiva. Era un sistema bien planificado, donde cada acción estaba fríamente calculada y controlada. Los Miller no eran simplemente sus vecinos, se habían convertido en un objeto de minuciosa observación y de un conflicto interno creciente. Ella y Brandon, sin darse cuenta, habían alterado el frágil equilibrio que Michael había mantenido durante años. Su juventud, su energía, su felicidad. Todo ello se transformó en un factor de irritación constante. Cada cena compartida, cada muestra de cariño entre ellos, generaba en Michael una tensión insoportable. El mecanismo psicológico de represión que había perfeccionado con los años comenzó a fallar. El control, que hasta entonces parecía absoluto, se volvía cada vez más frágil. Michael entendía que sus demonios internos exigían salir a la superficie, y el momento se acercaba con una precisión implacable. Su pasado, una serie de incidentes menores pero reveladores, encajaba ahora en un patrón claro. Varios crímenes no resueltos en distintos estados, episodios de violencia que nunca habían sido vinculados directamente a su nombre.
Todo formaba parte de un sistema que había construido pacientemente durante años. Los Miller fueron el detonante que activó un mecanismo irreversible. Su llegada al vecindario fue percibida por Michael como un desafío personal, una pareja joven y feliz, viviendo la vida que él nunca podría tener. Cada uno de sus pasos estaba calculado con precisión matemática. Michael no era un asesino impulsivo, era un estratega que había estado preparando el terreno durante años. El acercamiento, la construcción de confianza, la observación progresiva. Todo formaba parte de su plan. Se acercaba el desenlace que llevaba tanto tiempo preparando. Los Miller no tenían la menor idea de la tragedia que estaba a punto de desatarse sobre ellos. La noche previa al asesinato fue para Michael Anderson un evento meticulosamente planeado. Llevaba semanas estudiando la rutina de los Miller con precisión quirúrgica. Cada detalle había sido calculado, la hora exacta en la que regresaban a casa, sus hábitos, el funcionamiento de su sistema de seguridad. La preparación psicológica había tomado años. Michael no era un criminal impulsivo, era un estratega que había construido su plan de manera metódica. Su conflicto interno había alcanzado un punto crítico. Los Miller se convirtieron en el detonante que liberaría la agresión contenida durante tanto tiempo. A las 10:45 de la noche, Michael comenzó su preparación final. Se puso un traje especial de tela gruesa y oscura que no dejaba rastros. Su cuchillo de cerrajero profesional estaba afilado y desengrasado, sin huellas, sin pruebas. La infiltración en la casa fue técnicamente impecable. Desactivó el sistema de alarma en 47 segundos con un scrambler electrónico de su propia modificación. La cerradura de la puerta principal fue forzada en cuestión de segundos, gracias a habilidades perfeccionadas tras años de práctica en actividades criminales encubiertas. Brandon fue el primero en percatarse de un sonido extraño. Su instinto profesional como gerente de una startup tecnológica detectó de inmediato la anomalía. Ella, quédate en silencio, susurró, alargando lentamente la mano hacia su teléfono en la mesilla de noche. Michael actuó con la precisión fría de un depredador. El primer golpe fue dirigido exactamente a la arteria carótida, una herida letal que afectó de inmediato el sistema circulatorio principal. Brandon ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que su cuerpo perdiera por completo el control. Ella alcanzó a soltar un breve grito que pronto se convirtió en un jadeo ahogado. Michael continuó con su trabajo metódicamente, como si ejecutara una rutina aprendida al detalle. No había emociones en sus movimientos, solo cálculo frío y una preparación de años. El proceso completo tomó 6 minutos y 23 segundos. Después del asesinato, Michael dedicó 17 minutos adicionales a la limpieza total de la escena. Soluciones químicas, toallitas especiales, guantes, cada elemento había sido planeado minuciosamente. A la mañana siguiente, su comportamiento era el de siempre. Tomaba su café en la terraza, mantenía conversaciones triviales con los vecinos, su expresión era completamente neutral. Nadie podría haber sospechado que, solo unas horas antes, había cometido un doble asesinato con una precisión matemática. La investigación del asesinato de los Miller comenzó de inmediato. El Departamento de Policía del Estado de California asignó especialistas de la Unidad de Crímenes Graves al caso. El análisis inicial de la escena del crimen reveló un alto nivel de profesionalismo por parte del asesino. Durante las primeras 24 horas de la investigación, la atención se centró en el círculo cercano de las víctimas. Los vecinos fueron interrogados, pero el nombre de Michael Anderson no generó sospechas. Al contrario, todos lo describían como el vecino perfecto. Los expertos forenses encontraron rastros microscópicos que contradecían la teoría inicial de un asesinato espontáneo. El modus operandi indicaba un nivel avanzado de preparación y control. Los especialistas concluyeron que el crimen había sido premeditado. El punto de inflexión llegó con el análisis de la base de datos de ADN. Una muestra insignificante encontrada en la escena del crimen coincidió con registros archivados de varios asesinatos no resueltos en otros estados. Michael Anderson pasó a estar en el centro de las sospechas.
La investigación paralela reveló un patrón inquietante. En la última década, varios asesinatos similares habían ocurrido en distintos estados. Siempre parejas jóvenes, siempre crímenes meticulosamente planeados, siempre con un mínimo de pruebas. 2 semanas después del crimen, Michael Anderson fue arrestado. Las pruebas reunidas por los investigadores fueron tan contundentes que no tuvo más remedio que confesar su participación en el asesinato de los Miller y en otros homicidios previos. Durante los interrogatorios, Michael se mantuvo completamente sereno, sin mostrar casi ninguna emoción. Sus declaraciones fueron concisas y estructuradas, como si describiera un procedimiento técnico en lugar de una serie de asesinatos. El Tribunal del Condado lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso fue considerado uno de los más significativos en la historia criminal del estado en la última década. La historia de Michael Anderson se convirtió en un recordatorio de que, detrás de una fachada de respetabilidad, pueden ocultarse los secretos más aterradores.